Brian, buenas noches a todos los que están participando. Yo ya me siento de la casa CIDE, yo ya soy de la casa, así lo digo siempre, para mí es un gusto estar acá. Hoy vamos a hablar un poco sobre el diseño universal para el aprendizaje, pero como sé que ha sido una jornada larga y una dinámica, pues que ya es hora de despertarnos un poquito, voy a compartir aquí y les voy a pedir el favor que entremos a menti.com. Vamos a entrar a menti.com, como dice aquí arriba, y vamos a digitar este código 258896. ¿Me escuchan? Aló, esas individuales, los estilos de aprendizaje, los contextos, conocer las necesidades para, según eso, desarrollar sus destrezas, contemplar las diferentes perspectivas para que el niño se adapte a un nuevo proceso. No sé si en el chat. Bien, vamos a dar un minutico más para ver si recibimos más participaciones. A lo largo de la tarde escuchaba yo a Patricia, mi colega de Colombia, y hablaba también de la flexibilización y lo importante de tener en cuenta todos estos procesos y de identificar esas habilidades, pero también de contemplar las necesidades de nuestros estudiantes de modo que podamos atenderlas dentro del aula. Yo soy educadora especial y hace 14 años trabajo como docente de educación especial acá en Bogotá. Y he podido encontrarme con muchas experiencias y con muchos procesos que unos resultan funcionales, más funcionales que otros, podríamos decir. Y lo que bien decía Vanessa hace un rato, la educación especial ha evolucionado y ha llegado a la educación inclusiva, pero eso no significa que la educación especial tienda a desaparecer o que definitivamente los procesos que se desarrollan propios en esas aulas exclusivas tiendan a desaparecer. Yo trabajé muchos años en aulas de apoyo especializada, que son aulas específicamente para población con discapacidad, y allí podía encontrar que muchos de los que llegaban a estas aulas llegaban porque habían tenido un fracaso escolar en el aula regular. Cursaron su educación formal hasta quinto de primaria, hasta noveno, es decir, cuarto grado de bachillerato, y la escuela no respondía y no les permitía tener esa trayectoria educativa. ¿Qué pasaba? Suspendían su proceso académico regular y llegaban a las aulas de apoyo especializadas, donde se hacían unos procesos de formación vocacional para poder responder a esas necesidades, donde se reconocían cuáles eran sus capacidades y donde se daba una formación para la vida, porque ya estábamos hablando de la vida entre joven y adulto. Necesidades diversas de las personas, escuchar sus necesidades. Dice, contemplar, se debe contemplar cada una de las necesidades de los estudiantes y en base a eso se puede trabajar, ayudar y contribuir a un buen proceso de enseñanza. Bien, tenemos muchos elementos claros y esto es muy importante. Es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos procesos y esas dinámicas que se deben tener en cuenta para trabajar en el aula.
Entonces voy a compartir mi presentación. Y vamos a hablar entonces, de ese diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge este diseño y por qué es importante hablar de eso en este momento, cuando debemos responder a diferentes situaciones que se han generado, no solamente de la situación educativa actual de cada país, sino de la situación que nos ha dejado la pandemia? Sabemos que ha generado unas dinámicas fuertes que nos ha obligado a los docentes a adaptarnos a una serie de procesos, y así como nosotros nos hemos adaptado, pues los estudiantes aún más, y a ellos sí es que ni se les preguntó cómo lo querían o de qué manera podíamos hacerlo, sino que simplemente fuimos como jugando con lo que iba sucediendo en el momento. Acá en Colombia estamos fuera de clases desde el 14 de marzo, ya finalizamos el periodo académico ahorita el 15 de noviembre más o menos, finalizamos virtual, y el otro año retomamos virtual. Es son como las directrices que tenemos en este momento, pues dada la situación que ya todos sabemos. Para hablar del diseño universal para el aprendizaje, es importante saber que este es un modelo teórico que permite hacer accesible los contenidos curriculares. Surge de un grupo de investigadores en los años 80, que estos investigadores eran neurólogos, pedagogos, psicólogos, y trabajaban en diferentes hospitales, más o menos como con la figura de aula hospitalaria en Boston. Entonces, ellos por muchos años hicieron adaptaciones curriculares, adaptaciones metodológicas, adaptaciones en evaluación, y cada vez se iban dando cuenta que finalmente siempre las tenían que hacer. Siempre surgía la necesidad de hacer adaptaciones, y se dieron cuenta entonces que la situación no era hacer esas adaptaciones, hacer esa flexibilización, sino crear un currículo único que respondiera a esa diversidad en el aula. Entonces, después de muchas investigaciones, hicieron investigaciones neurológicas, y esas investigaciones neurológicas las relacionaron con todos los procesos de desarrollo de los estudiantes, teniendo en cuenta, por supuesto, una postura pedagógica, Vygotsky, Brunner, Piaget, y entonces fueron analizando y encontrando que se debe tener en cuenta no solamente esos procesos de flexibilización, sino que para economizar dinámicas en el aula, teniendo en cuenta todas las responsabilidades que tenemos como docentes en el aula, y que la educación finalmente no se da de forma personalizada, sino que se da en un grupo. Por ejemplo, en Colombia tenemos en el estado las escuelas públicas, son grupos aproximadamente de 40 estudiantes, y en cada grupo de 40 estudiantes, fuera de la diversidad común de un aula de clase, encontramos aproximadamente unos 6 o 7 estudiantes con discapacidad, con un diagnóstico de discapacidad o autismo o discapacidad intelectual. Por ejemplo, en mi colegio específicamente ceguera, parálisis cerebral, multidéficit. Entonces ellos empezaron a darse cuenta cuáles eran las necesidades que había en ese momento para responder a esas dinámicas, y poder tener en cuenta que esos estilos de aprendizaje, los intereses, las necesidades de los estudiantes, y cómo se podía gestar esa participación en el aprendizaje. Eso para ellos era muy importante. Por eso las investigaciones que ellos hacen se basan en el cerebro, pues son neurólogos muchos de ellos son neurólogos de formación. Entonces por eso esas investigaciones se basaron en el estudio del cerebro y en cómo se empezaban a utilizar diferentes estrategias tecnológicas, básicamente, para poder potenciar y para poder canalizar y para poder favorecer el aprendizaje. Entonces aquí nos damos cuenta que el DUA se define como ese conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles, teniendo en cuenta la diversidad en el aula. Miren que en muchas ocasiones la misma dinámica del día a día y la misma dinámica de nuestras prácticas pedagógicas que vamos por el mundo casi que de afán, cumpliendo paso a paso, cumpliendo, bueno, aquí se llama como planeaciones curriculares o el currículo, la línea curricular. Entonces, muchas veces olvidamos la importancia de detenernos un momento y poder reflexionar y poder repensarnos de cómo es que lo estamos haciendo.
pues eso fue lo que nos enseñaron, ¿cierto? Cuando nos formamos de licenciados, por ejemplo, eso fue lo que nos enseñaron, pero ¿de qué manera estamos de pronto obviando o dejando a un lado esas especificidades que hay en el aula para poder responder a ellas? Bien, nos damos cuenta entonces lo importante que es que cuando se hacen diferentes estudios, se priorizan la importancia de diversificar materiales, estrategias, técnicas y poder tener a la mano múltiples maneras de interpretar y de facilitar la información. Yo siempre me voy a este ejemplo y es que cuando estamos en clase, en un aula regular, no hablemos de educador especial, cuando estamos en clase en un aula regular y, por ejemplo, estamos viendo, no sé, cualquier tema, la célula, lo que se nos ocurre, lo que hacemos para trabajar un tema, para desarrollar un tema, por ejemplo, es una guía. Vamos a desarrollar esta guía y con esa guía vamos a dejar el tema por visto, por ejemplo. Lo que les digo, en el corre-corre de poder responder a esos protocolos administrativos que nosotros como docente también debemos responder. Y me da un poco de risa la imagen que dejó Vanessa al final, que decía, quisiera ser proactivo en el aula y luego me acuerdo que tengo que responder a unas condiciones del Estado y se me pasa. Y pasa allá y pasa acá. Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso, pero es por la misma prisa de responder administrativamente a otros procesos. O sea, definitivamente sucede. Entonces, nos damos cuenta cómo es necesario poder interpretar y poder tener múltiples maneras de facilitar esa información a los estudiantes. Les decía que yo pienso en la célula, por ejemplo. Entregamos una guía sobre desarrollo, preguntas sobre la célula. De pronto una lectura y 10 preguntas sobre la célula y damos el tema por visto. Entonces, ahí estamos obviando, por ejemplo, los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si mis estudiantes no son tan visuales, sino son más auditivos y más kinestésicos, más de hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pues eso que leí de la célula lo retuve de forma temporal por 5 minutos mientras desarrollé el taller. Mañana me preguntan por la célula, vamos a hacer una evaluación sobre la célula y no recuerdo nada, sé cómo se escribe la célula. Entonces, ¿qué mejor sería repensarnos de las formas como diversificamos y cómo flexibilizamos esos procesos metodológicos también en el aula? Vamos a hacer la guía, pero vamos a escuchar un video sobre la guía, pero además vamos a componer unas coplas donde cada estrofa de la copla nos cuente sobre las partes de la célula. Pero adicionalmente vamos a traer gomas y vamos a hacer un compartir luego de construir una célula en el salón de clase. Entonces, es poder mirar desde diferentes perspectivas y desde diferentes panoramas cómo se dan estos procesos. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que ese diseño universal para el aprendizaje surge de diferentes investigaciones que se dieron desde el cerebro y todas sus relaciones con los procesos de aprendizaje y se relacionaron con ese uso de los TIC en los procesos de enseñanza. Se da como un modelo educativo que ofrece un único marco curricular. No hay muchos, es uno. Pero ese uno debe estar tan bien diseñado y tan bien pensado en todos sus elementos curriculares que permite él solito eliminar y minimizar esas barreras para el aprendizaje, incorporando que esos elementos alternativos que son capaces de dar respuesta a los estudiantes con diferentes trayectorias educativas, con diferentes estilos de aprendizaje, con diferentes habilidades. Yo no sé si ustedes tengan en este momento, digamos que es una situación recurrente acá en Colombia, y es que el 50% de la matrícula de un colegio público está compuesta por migrantes venezolanos, pues dada la situación de su país. Y lo que nos hemos dado cuenta es que sus procesos también son diferentes y el currículo en muchas ocasiones aún deja elementos por fuera para responder a esas particularidades. Y ellos llegan y en muchos casos hay fracaso escolar porque definitivamente no se pueden adaptar. No debería ser así porque no es el estudiante el que se adapta, sino el sistema el que debe estar preparado para recibirlos. Pero la realidad es que no se adaptan a esas condiciones de la escuela, ni a los procesos metodológicos, ni a las evaluaciones tipo ICFES. Las evaluaciones del Estado están diseñadas para que sean evaluaciones con respuesta múltiple, por ejemplo. En mi escuela lo hacemos de forma trimestral. Entonces, por ejemplo, para el lenguaje, es una evaluación de 50 puntos y cada punto es o falso o verdadero o con opción múltiple.
Esa es la evaluación. Hemos podido realizar algunos avances que ya les voy a contar sobre eso en una pregunta cuando hablemos de evaluación, pero definitivamente hay instituciones que todavía están, respondiste bien de memoria, sí o no, y si no, pues perdió. O sea, no se tienen en cuenta los diferentes procesos. Entonces, eso también es importante tenerlo y eso lo contempla el diseño universal para el aprendizaje. Bueno, entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta cómo este diseño universal para el aprendizaje pretende mejorar la educación, pretende que esa educación sea accesible para todos los estudiantes, que no sea solamente para unos pocos, que todos lleguemos a ese sistema de educación y ese sistema de educación ya responda automáticamente a mi particularidad, que es una específica, a la particularidad de él, de ellos, de ellas. Eso es importante. Entonces nos damos cuenta cómo se dan diferentes procesos para poder responder a esas dinámicas, donde se reconozca la diversidad. Yo creo que ese es uno de los pilares más importantes en este momento, en el mundo. Yo creo que en este momento, sin ser un tema de moda, sí es un tema boom, que es el reconocimiento de la diversidad, toda la diversidad. Yo aquí no hablo solamente de discapacidad, sino de género, de enfoque, de país, de toda la diversidad, pues porque la gente se está desplazando constantemente y la realidad de las escuelas es que nunca han existido grupos homogéneos, nunca jamás. Siempre lo quisieron ver así, es que este grupo es muy parecido porque todos son muy juiciositos, pero porque yo viví eso hace muchos años cuando estaba en la primaria y era que respondíamos automáticamente lo que la maestra quería, estábamos todos organizados y formados uno tras del otro, pero pues definitivamente nunca aportó eso de forma significativa. Y cuando llegaba una persona diversa, pues no se recibía. Mucho cuidadito con que alguna niña dijera que quisiera ser trans y vestirse como niño. Yo creo que acá nos hemos abierto un poquito más a ese reconocimiento y a ese respeto que se debe tener por toda la población, por todas. Las personas con discapacidad. Mi colegio, por ejemplo, es un colegio que lidera procesos de inclusión, es líder en procesos de inclusión, enfoque de género, enfoque de derechos, y reconoce y como que vemos una persona ciega y ya no hay ningún estudiante en el colegio como que se sorprenda o mire raro o se le pregunte a otro niño en voz baja qué es lo que tiene. Ya como que estamos adaptados a esas diferentes dinámicas y considero que es un paso importante para poder avanzar en otros procesos. ¿Qué pretendemos con el diseño universal de aprendizaje? Mejorar experiencias educativas, hacer propuestas curriculares y organizativas flexibles. Miren, debemos pensar en la flexibilidad, lo hablaba Patricia, hace un tiempo, no la conozco, pero escuché su conferencia y me llamó mucho la atención por eso, porque hablaba de esa flexibilidad que debe existir, pero debemos pensarnos en todos esos elementos del currículo. Es decir, yo no puedo hacer una flexibilización de unos objetivos, pero la metodología va a ser la misma, pero la evaluación va a ser la misma, pero los materiales que voy a usar son los mismos. Pues no estoy haciendo nada, estoy dejando un registro en el papel sin que tenga impacto real en mis estudiantes. Métodos y materiales flexibles, importantísimo, que miren, no tenemos que ser ricos en recursos para poder innovar en estos procesos. Yo trabajo en un colegio público con población estrato 1 y 2, es decir, de los estratos más bajos socioeconómicos que hay en Bogotá, donde los hijos, los padres, las familias de mis estudiantes, en su mayoría son vendedores ambulantes, vendedores que venden en el semáforo, personas que limpian los vidrios en el semáforo, pero de una u otra forma uno va buscando esas dinámicas que le permite como darles un espacio diferente y les permite responder a esas necesidades. Cuando se hicieron esos estudios neurológicos, esos neurólogos hicieron esos estudios de cerebro, ya más adelante les voy a mostrar cómo se ilumina el cerebro de diferente cuando está triste y cuando está feliz. Y es un ejemplo para nosotros mismos. ¿Será que yo trabajo de la misma manera cuando me voy al trabajo con una preocupación, la que sea, económica, mi mamá enferma, cuando voy sin desayunar? Entonces, sí hay diferentes situaciones que canalizan y que mejoran y que permiten que ese proceso de aprendizaje pues fluya. Eso es claro. Y otro elemento que se tiene en cuenta para el diseño universal de aprendizaje son esas nuevas tecnologías. Bien, entonces los fundamentos específicos y puntuales del DUA
son estos cuatro. La neurociencia, porque se basaron en esos estudios del cerebro y eh, esos diferentes productos que se evidenciaban cuando el cerebro estaba en proceso de aprendizaje para poder concluir que definitivamente sí hay situaciones que nos llevan y que nos permiten mejorar o que nos facilitan ese proceso, esas dinámicas de aprendizaje. Entonces nos damos cuenta que se basa en estos cuatro grandes pilares: neurociencia, tecnología, educación y aprendizaje. ¿Por qué? Por las investigaciones sobre el cerebro, por las diferentes teorías de aprendizaje cognitivas que se evaluaron. No solamente se tuvo en cuenta lo neurológico, como les dije inicialmente, habían pedagogos que aportaron, por supuesto, desde todas las teorías del siglo pasado, Vygotsky, zona de desarrollo próximo, y esto está muy ligado a esa zona de desarrollo próximo. Gardner con sus inteligencias múltiples, Brunner con la teoría social de aprendizaje, las nuevas tecnologías, la puesta en práctica de este modelo y las diferentes aportaciones de los docentes. Esto era muy importante. Muchas de los métodos o muchas de las políticas o muchas de las prácticas que se imponen en algunos países están hechas detrás de un escritorio. Donde la hizo Mónica, que jamás ha tenido contacto con estudiantes, es profesora, pero siempre fue administrativa, donde no conoce la realidad del aula, donde no tiene idea cómo se desarrollan las dinámicas en el aula. Y pecamos por eso. O sea, definitivamente no es posible. Quien no lo conoce no puede llegar a opinar sobre un proceso, porque es que yo desde acá puedo decir que todo es muy lindo, que esto se debe hacer así y funciona. Pero cuando estamos en la realidad sabemos que es otra. En muchas ocasiones nosotros hacemos nuestras planeaciones de clase y llegamos al aula, algo sucedió, ¿cierto? Algo sucedió y definitivamente tocó cambiar, tocó modificar, algo se tuvo que hacer porque no fue posible desarrollarlo de la manera como se estaba desarrollando. Entonces, nos damos cuenta, acá, estas imágenes hacen parte del estudio que se hicieron para poder hablar del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, nos damos cuenta cómo hay diferente actividad cerebral en estas actividades. Miren, en leer, lo que alumbra en amarillo es la actividad cerebral. En escuchar, de pronto un poquito más. En responder. Pero en explicar cómo se hace, la actividad cerebral es más. Entonces, de esta manera fue como estos investigadores se dieron cuenta cómo había un mayor esfuerzo cuando el estudiante hacía y tenía que explicar cómo lo hacía. Esto significaba que esos procesos de aprendizaje se consolidaban de una mejor manera y que de una u otra forma se obliga a poner en marcha muchos más elementos del cerebro. Lo pongo a trabajar de una manera más activa, que si yo siento a mis 40 estudiantes y leo un texto aburridísimo de 3 páginas. Entonces, si nos damos cuenta, la actividad cerebral varía de acuerdo a los diferentes procesos que se desarrollan. Y esto también se tuvo en cuenta para poder hablar de un diseño universal para el aprendizaje. En mi época, por ejemplo, recuerdo, digamos, mi maestra de sociales. Llegaba y copiaba un texto completo en todo el tablero. O sea, ella sacaba su libro y copiaba y mi clase era copiando. Ya, eso era todo. Entonces no me imagino cómo sería mi actividad cerebral en ese momento si yo solamente miraba y copiaba. Eso sí, tenía una letra divina, mis cuadernos impecables, pero realmente procesos más complejos pues no se desarrollaban en ese momento específicamente. Y aquí nos damos cuenta cómo se empieza a ver esa actividad cuando hablamos de aprendizaje. Las emociones, y nos damos cuenta entonces también cómo existen y cómo se evidencian esas diferentes emociones en la actividad cerebral, cómo se ilumina de manera diferente cuando el estudiante está feliz, cuando el estudiante está triste, y esto tiene que ver con lo emocional, y esa relación emocional tiene que ver directamente de la forma como aprendemos. Y se los decía yo ahorita, si yo salgo de mi casa angustiada, si tengo una preocupación, si tengo una deuda y me están llamando todo el tiempo a cobrarme, y llego a la escuela a trabajar, ¿será que yo rindo de la misma manera? Eso mismo le pasa a nuestros estudiantes y en muchas ocasiones nosotros como que obviamos. Es posible que obviemos porque no tenemos la solución pues inmediata para poder responder a esa necesidad, ¿cierto? Pero pues definitivamente sí debemos contemplar la posibilidad de evaluar qué es lo que está sucediendo para saber
¿Por qué no está aprendiendo el estudiante? Este ejercicio se hizo con 20 estudiantes. Se hizo un análisis cerebral y nos dimos cuenta, ellos se dieron cuenta, que se evidenció puntualmente que después de la actividad física, es decir, la imagen de la derecha, hay mayor funcionamiento del cerebro. Entonces, esto es, la imagen de la izquierda representa cuando el estudiante ha estado en quietud, ha estado varias horas, más de una hora en quietud, realizando algún ejercicio. No hay un funcionamiento cerebral activo. Hay elementos del cerebro que están quietos, se durmieron de estar realizando la misma actividad. Entonces, aquí lo importante es que nos pensemos de qué manera podemos empezar a evaluar esa práctica nuestra en el aula, de una u otra manera poder empezar a modificar eso. La imagen de la derecha da cuenta que después de que logramos mantener la atención de un periodo de movimiento, cualquier actividad de movimiento, el estudiante vuelve y se activa y su proceso de aprendizaje se consolida más y su cerebro se activa y en el cerebro se ven involucradas otras muchas funciones para poder aprender. Está predispuesto ya, mejor dicho, con todo abierto y disponible para aprender, para el proceso de aprendizaje. Bueno. Entonces aquí, perdón. Entonces aquí nos damos cuenta que la identificación, se dan las redes, se generan unas redes cerebrales que surgen a partir de esos procesos de dúo y se definen como ese principio que tienen en cuenta. Cada red está relacionada con ese diseño curricular que se debe hacer. Entonces se dan 3 grupos de red, unas que intervienen en la representación de la información, otras que intervienen en la acción y la expresión y otras que intervienen en la motivación y en la implicación en el aprendizaje. Estas redes funcionan de forma modular como el cerebro, es decir, que no intervienen ni juegan de manera aislada, sino que haciéndolo de forma independiente se fusionan y tienen un funcionamiento modular, ¿sí? Entonces no podemos hablar solamente de reconocimiento sin hablar de estrategia, o no podemos hablar de lo afectivo sin hablar de aprendizaje. Si bien cada una tiene procesos independientes, se fusionan para promover y para favorecer este proceso. Entonces, nos damos cuenta cómo de una u otra manera nos enseña a pensar en que hay que funcionar de manera diferente. Si al coche, si yo tengo mi coche y no le pongo otra cosa que no sea gasolina, pues no va a funcionar. Pero si le pongo gasolina extra, pues va a funcionar guau y el motor no se va a dañar, por ejemplo. Entonces, existen diferentes procesos para poder favorecer esas dinámicas. Y entonces, por eso las redes nos permiten hablar de unos procesos diferentes. Entonces, las redes de reconocimiento, ¿qué es? Esas redes están ubicadas, acá estamos mirando en qué parte están ubicadas, en la ubicación que está sombreada, están especializadas en percibir la información y asignarle significados. En la práctica, esas redes son las que nos permiten reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos y otros procesos. Estas proporcionan múltiples medios de representación. Ya vamos a ver ejemplos puntuales de cada uno de estos. Las redes estratégicas es el cómo, es la planificación y la ejecución para esas tareas motrices y mentales. Entonces, es la acción y la expresión. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Será que será que para aprenderme las tablas es más fácil si las repito todo el tiempo y las leo? O si mientras voy, no sé, si hago algo en la casa voy escuchando el CD que me canta las tablas, o si pongo papeles en mi cuarto, o si con mi mamá me siento y hago algunos ejercicios de acuerdo a los elementos que tengo en casa. Entonces, en la práctica estas redes son las que permiten a las personas desde sacar un libro de una mochila hasta diseñar la estructura y la escritura de un comentario de texto. Todo ese proceso, todo ese paso a paso. Están involucradas los múltiples medios de acción y de expresión. El por qué son esas redes afectivas, eso emocional que está involucrado directamente con el proceso de aprendizaje. Entonces nos damos cuenta cómo esas redes afectivas son especializadas en asignar significados emocionales a las tareas.
Yo quisiera que ustedes de pronto compartieran en el chat, yo no sé si el chat sigue abierto, algo que recuerden de su escuela y por qué cuando uno recuerda algo, yo a veces creo que la memoria es selectiva y me pasa personalmente. Mis hermanos a veces me dicen, Moni, ¿te acuerdas que, no sé, que en tal Navidad pasó tal cosa? Yo digo, no, pero no es porque no me acuerdo, no es porque quiera decir que no, es porque realmente no me acuerdo, porque todo está relacionado con la afectividad. Entonces yo decidí en mi vida dejar atrás y olvidar todo lo que de pronto me causaba dolor y de recordar esas cosas bonitas de mi vida. Entonces quisiera que compartieran en el chat, por ejemplo, qué recuerdan de su escuela relacionado con el aprendizaje. Y vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta que eso está relacionado específicamente porque hay un significado emocional. Un significado emocional se lo atribuimos a esa tarea específica. Entonces, los voy a leer. Entonces, un recuerdo, voy a escribirlo acá. Recuerdo asociado, un recuerdo de aprendizaje que haya sido asociado a lo afectivo. Unas 2 o 3 participaciones para que las leamos y las podamos compartir. Melanie recuerda que la profesora siempre la felicitaba porque aprendías rápido, ¿sí? De pronto Melanie también estaba motivada porque le gustaba ese reconocimiento público que hacía su maestra, entonces estaba motivada para hacerlo todo de manera tal que pudiera obtener ese reconocimiento. Era muy buena en matemáticas. ¿Quién es el que está escribiendo esto? ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Dijeron por ahí. ¿2? Bueno, bien. Vamos a entrar nuevamente al Menti. Voy a mirar a ver si me sale el mismo. Espérenme, por favor. Un minuto. Vamos a entrar a Menti y les voy a decir. Ay, creo que es el mismo número. Ya les comparto. Y vamos a indicar ejemplos de evaluación en el aula. ¿Es el mismo número? Ya les comparto. Sí, es el mismo número, 2588-696. Un ejemplo de evaluación en el aula. ¿Usted cómo evalúa a sus estudiantes en el aula? ¿Quién está escribiendo? ¿Brian o Antonio? Quien responda bien tiene una beca para el siguiente curso. ¿Cuánto es la mitad? Brian. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Pues 2, ¿no? No. Ok, María recuerda a una profesora castigadora. Yo también tuve varias maestras castigadoras, María. Por ejemplo, si lo relaciono con lo afectivo, pues definitivamente ahí no era. O sea, no aprendía lo que ella me quería decir. ¿3? ¿Es 3? 2 más 2 es 4. Y la mitad es 2. ¿Por qué 3? ¿Alguien me explica, por favor? Cecilia. Listo. Por favor, dejemos entonces los ejemplos acá. Mencione ejemplos de evaluación en el aula. ¿Usted cómo evalúa?
La evaluación la hacían con Pedro Moreno, el látigo. No veo sus participaciones. Miren que ya vamos finalizando para que participemos y podamos hacer el cierre. Mientras ustedes responden cómo evalúan en el aula, yo quiero contarles que dentro de todos esos avances que se han tenido en cuenta, en Colombia, no sé si en Ecuador funciona igual, hay un decreto, una ley que rige el sistema de evaluación institucional y dice que todas las instituciones educativas tienen la autonomía de generar ese proceso para la evaluación, ¿sí? Sin embargo, hay una evaluación institucional. Se evaluará con la prueba esa que yo les digo tipo ICFES. Pero nosotros logramos que para los chicos que hacen parte de educación especial, los chicos que tienen discapacidad, se generaran otras dinámicas de evaluación. Los evaluamos con un ejercicio práctico del periodo, por ejemplo, si durante todo el periodo hablaron de los diferentes tipos de texto, la evaluación del chico va a ser un video corto donde él interprete, donde él exprese o explique un tipo de texto, donde haga una entrevista, si ese es el tema. Entonces, se generan diferentes dinámicas para poder evaluar, que no necesariamente tiene que ser la evaluación escrita o la evaluación oral. Definitivamente debemos cambiar el chip y desligarnos de esto, pues porque no es posible realizar algunos ajustes y seguir en otros procesos. Erika dice, tuvo mucho reconocimiento en la escuela y en el colegio porque fue una niña que le gustó participar siempre. Me gustaba realizar un excelente trabajo en coreografía, disfraces, obras de teatro y oratorio. Ok. Se resaltaba, se destacaba en lo que le gustaba. Dice, bien la evaluación en el aula por la participación. Ok. En la actualidad, por esta temporada, es un proceso por medio de herramientas tecnológicas creativas que no sea tradicional. No sé quién escribió pero quisiera, igual como sale anónimo, tú me cuentas por ahí. ¿Qué pasa cuando el estudiante en este momento no tiene conectividad? ¿Cómo hacemos ese proceso de evaluación? Y lo digo, por ejemplo, porque acá yo creo que del 100%, yo creería que por ahí el 40% de los chicos no tiene conectividad con herramientas tecnológicas. O sea, no hay ni medio posibilidad que tenga internet, menos un computador, menos una tablet. Entonces, ¿cómo haríamos ese ejercicio de evaluación si no tenemos esas herramientas tecnológicas? Evaluación en juego, evaluar a través de la observación. Preguntas y respuestas, evaluación de opción múltiple. Esa es la que se desarrolla en mi escuela particularmente. Solo 4 personas en Menti. Bueno, bien. Entonces vamos a seguir. Acá dice, como trabajo con niños menores de 3 años, les hago ejercicios de reconocimiento de figuras en imágenes impresas con colores y les pongo una guía en la pizarra y hago que el niño participe. Es muy importante, por ejemplo, eso, es muy importante motivarlo a esa participación y a que de una u otra forma identifique todos esos procesos básicos. La evaluación sí debe ser diferente según los ciclos y los procesos de formación de los estudiantes. Es decir, yo no puedo hablar, esta evaluación que me nombraron acá, evaluación de opción múltiple con respuesta múltiple, es muy válida, pero yo no puedo aplicar ese tipo de evaluación a unos chiquitines de 3 años, ¿cierto? Y muy posiblemente no puedo aplicar la observación para evaluar en una clase de matemáticas. Entonces, es poder identificar cuáles son esas tantas estrategias y de qué manera las adapto y las flexibilizo de acuerdo al contexto. Voy a leer qué dice el chat. La evaluación es de acuerdo a las necesidades educativas. Bien, entonces sigamos. Voy a compartir. Bien, entonces ese currículo que se pretende hacer con el diseño universal de aprendizaje tiene 4 elementos y 4 fundamentos importantes. Los objetivos, los métodos, los materiales y la evaluación. Entonces, cuando hablamos de los objetivos, hablamos de reconocer esa variabilidad de los estudiantes, de establecer
diferencias entre los objetivos y los medios. No es lo mismo lo que yo quiero lograr a cómo lo quiero lograr o de qué manera lo puedo lograr. Y se centra en el desarrollo específico del estudiante. Esos objetivos se deben centrar en el desarrollo del estudiante. Los métodos, por supuesto que hablamos de métodos flexibles y variados, esos métodos deben promover y favorecer el reconocimiento de las necesidades y el desarrollo de las habilidades. Miren que cuando nosotros llegamos el primer día a un colegio, a clases, por ejemplo, le tocó primero B, uno llega ya con un currículo trazado, puede ser el que actualizó del año anterior, del año escolar anterior, y se olvida de hacer ese ejercicio de caracterización y de reconocimiento del estudiante. Entonces, por eso como que somos como guías en ese proceso. Ya tenemos yo hice una actualización porque el año pasado me di cuenta que debía incluir este tema, por ejemplo, o cambiar esta metodología, me di cuenta de ello, pero lo importante acá es que no es que se haya dado cuenta, es que en este momento no tuvo en cuenta esos procesos que se deben desarrollar ese año escolar porque la población es diferente, la población es diversa, las condiciones con las que viene es diversa, entonces eso es muy importante. Materiales variados y flexibles que mantengan el interés del estudiante, eso es muy importante. Mantener la expresión en conocimientos en múltiples medios. Entonces, hace referencia a poder identificar todas esas formas de expresión, todos estos procesos de comunicación receptiva y expresiva de nuestros estudiantes. Si el estudiante pasó al tablero y no habló, ya tuvo uno. Yo les voy a contar esta historia y esta historia la cuento en todas mis conferencias porque es un ejemplo de cómo se desarrollan los procesos. Tengo un estudiante con discapacidad intelectual en grado octavo, es decir, tercer grado de bachillerato. Le faltan 3 años para terminar el colegio. Y mi estudiante tiene discapacidad intelectual, pero su mayor dificultad se evidencia en que no maneja el código lectoescrito tradicional. No lee como leemos nosotros y no escribe como escribimos nosotros. Pero si yo le hago una lectura y le pregunto sobre la lectura, me responde perfectamente. Si tiene que hacer algún sistema del cuerpo humano y exponerlo, lo hace perfectamente. Si escucha en clase y después la profesora va a dar puntos adicionales porque va a preguntar algo sobre la clase, responde perfectamente. Y cuando llegamos a clase de español y hay evaluación final, la maestra me dice, Mónica, yo no voy a dejar que usted le adapte la evaluación a Brian. Y yo digo, ¿pero cómo así? Y me dice, déjelo que responda lo que pueda y yo le saco nota de eso. Y yo digo, pero es que lo que pueda es nada porque él no va a interpretar el código escrito que está porque su cerebro no lo hace. Entonces no es posible, o sea, no va a ser posible. Y ella dice, no, que respondan lo que pueda. Lo otro que yo hacía inicialmente es que le leo y le doy las opciones de respuesta o sin dárselas. Él me dice cuál es la respuesta que está ahí. Obviamente que él hace otro tipo de lecturas, pictográficas, otro tipo de lecturas y de interpretaciones y análisis, pero su maestra dice eso puntual. No voy a dejar que le lea la evaluación a Brian, que él responda lo que él pueda. Y yo digo, ¿por qué en algún momento de la vida perdemos como ese reconocimiento y respeto por el otro? Porque es que si yo de entrada sé que no lo hace, ¿para qué voy a obligarlo a que lo haga? ¿Bien? Entonces, esto es para que pensemos en cuáles son esos objetivos, esos métodos y esos materiales y que nos salgamos como de esa casilla que tenemos como docentes en algún momento. La evaluación, pues una evaluación integral que se mantenga el foco del objetivo. Yo no puedo hablar de una evaluación diferente a lo que me he propuesto en los objetivos. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Yo sí hice una adaptación, una flexibilización curricular de contenido, por ejemplo, que todos los estudiantes están trabajando fraccionarios, pero Mónica, que tiene una necesidad, está trabajando sumas y restas, pues al final de la evaluación yo no le voy a evaluar a Mónica fraccionarios, ¿cierto? Le voy a evaluar sumas y restas, que fue lo que trabajó este periodo académico. Entonces es que podamos ser coherentes con esos procesos. Bueno, ¿de dónde nace? Ya vimos cuáles son esos procesos que nos permiten. Y esos principios entonces de representación, acción y expresión y de motivación e implicación, entonces, ¿de qué manera esa representación nos permite diferirnos la forma de percibir y comprender la información? ¿De qué manera le presentamos la información a nuestros estudiantes? Y aquí se aplica ese ejemplo que yo les daba de la célula.
Entonces, no es solamente hablar de la guía o del texto, sino que busquemos diferentes y múltiples formas de entregar la información de nuestros estudiantes. Muy seguramente, aquí ya vamos a tener flexibilizados nuestros contenidos por si llega un estudiante con una discapacidad. No hablemos de diversidad, discapacidad. Llegó un estudiante ciego, perfecto, para las células yo tengo un video que tiene un audio buenísimo y se lo voy a poner a mi estudiante ciego. Ya, no tengo que empezar a buscar, Dios, llegó el estudiante ciego, ahora yo qué voy a hacer y cómo voy a trabajar con él. Es pensarnos desde el principio cómo voy a trabajar esas diferentes formas de presentar la información para su comprensión a mis estudiantes. En acción y expresión, entonces la forma como nos desenvolvemos en entornos similares y expresar lo que sabemos, la forma como resolvemos las diferentes tareas. Valorar esas formas y esa comunicación expresiva de nuestros estudiantes, que no necesariamente tiene que ser lo que a mí como docente se me ocurre o la forma como a mí me lo explicaron en mi proceso de formación hace muchos años, 20 años o más. Y la motivación y la implicación, pues ese componente emocional y esa implicación que tiene lo emocional para aprender. Ya nos dimos cuenta en las diapositivas anteriores cómo alumbra el cerebro y cómo sus funciones y cómo sus elementos se activan cuando se desarrollan diferentes funciones y cómo se relacionan estas con el aprendizaje. Eso es muy importante. Acá encontramos ejemplos de cómo hacerlo, desde las 3 líneas, que es la representación, la acción y la motivación. Entonces, bueno, yo creo que esta presentación se la dejamos para que la puedan acceder. Entonces, seguimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo proporcionamos esas diferentes formas para la percepción? Aquí hablamos, y lo dije al principio de la conferencia, de esos diferentes estilos de aprendizaje. Yo soy más visual, yo aprendo si lo hago y luego lo explico, o si lo escucho. Existen, y los tres estilos de aprendizaje existen en un aula de 40 estudiantes, ¿cierto? Pero como yo no me puedo dedicar solamente al visual, ni me puedo dedicar solamente al kinestésico, pues hago una conjugación y me planeo una serie de estrategias que articulen esos 3 elementos. Entonces, cuando hablamos de información visual, proporcionar descripciones, texto de voz, tener en cuenta gráficos, de pronto algún video. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en los procesos de evaluación tradicional que hacemos en la escuela, pues en mi escuela, y es que entregan un texto, lo que yo les decía, de 3 páginas. Entonces, el chico ya solo con ver la letra, ya, se desmotivó. Pero si ese mismo texto buscamos una forma de entregarlo y de que sea representado de manera diferente, con gráficos, con viñetas, con habladores comunicativos, exactamente con la misma información, pues vamos a obtener mejores resultados con toda seguridad. Proporcionar claves auditivas para las ideas principales y las transiciones en información visual. El tamaño del texto influye, las imágenes influyen, los gráficos, las tablas, el contenido visual, el fondo, la imagen, todo eso influye. Y si no, hagamos el ejercicio de manera personal. Si yo cojo una revista de chismes, una revista, y la letra está muy pequeña, ya, ni siquiera leí. Si yo cojo otra revista y hay gráficos, hay imágenes, hay un hablador comunicativo, un color llamativo, me voy a detener a leer esa información que me quieren presentar. En cuanto a la información auditiva, entonces utilizar representaciones textuales equivalentes como subtítulos, reconocimiento de voz. Hay multiplicidad de herramientas en la web y ahorita el tema de pandemia y del uso de herramientas tecnológicas, pues sacó a flote todos esos elementos que nos permiten trabajar a partir de esas experiencias auditivas para nuestros estudiantes. Proporcionar transcripciones escritas, claves visuales o táctiles, depende del tipo de población que tengamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la acción y la expresión que nos permita proporcionar alternativas de ritmo, de plazos, de motricidad, actividades físicas. Ya nos dimos cuenta que una manera de activar el proceso de aprendizaje y todas esas conexiones cerebrales que se dan en nuestros estudiantes es actividad física. Logro concentrarlos y ese tiempo enseguida es oro para poder consolidar el aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la acción y la expresión, componer, redactar múltiples medios, texto, voz, dibujo, ilustración. Miren que ahorita hay tantas herramientas, tantísimas, el hecho de poder descargar un programa y hacer una representación de imágenes como diferentes tomas
y luego unirlo y sacar un video y que eso pueda ser un producto de un tema que estemos trabajando. Diferentes bloques, modelos 3D, regletas. Bueno, hay ahorita de verdad que yo sí siento, dentro de las cosas positivas de este confinamiento y de esta pandemia y de esta transición educativa que hemos tenido en estos 8 meses, esas herramientas a las que uno ha podido echar mano y poder reconocer y darse cuenta que no necesariamente solamente pararme allá frente al tablero de mis estudiantes y hablar y hablar y hablar y de pronto un par de preguntas y listo. No, existen otros elementos que los motivan, que los cautiva y los mantienen ahí para que puedan aprender. Proporcionar a los estudiantes, permitir el desarrollo de su autonomía, facilitarles diferentes desafíos, diferentes procesos para recompensas, contenidos, herramientas que les permita producir información. Existen de verdad que yo a veces siento que nosotros como docentes nos limitamos un poco en ello. ¿Para qué el diseño universal para el aprendizaje? Para que tengamos entornos de aprendizaje flexibles, para que seamos diseñadores, para que seamos docentes con desafíos para atender a esa individualidad y no a la generalidad, teniendo en cuenta el reconocimiento de un todo. Si yo hago desde un inicio ese proceso de flexibilización, gano tiempo como ustedes no se imaginan. Ese es el origen real del diseño universal, no para el aprendizaje. El diseño universal surgió en la arquitectura y fue cuando se dieron cuenta que si se planeaba antes, al final iban a ganar tiempo y ahorrar recursos en las adaptaciones que tuvieran que hacer. Hicieron un edificio, terminaron el edificio y cuando se dieron cuenta dijeron, oh por Dios, nos faltó el ascensor y toca hacer el ascensor. Pues, ¿qué pasó? Tuvieron que dañar parte del edificio, volver a invertir en materiales y crear el ascensor. De aquí surge el diseño universal para el aprendizaje. Si yo desde el principio planeo, me pienso, reestructuro, flexibilizo, pues cuando llegue alguien diferente, cuando tenga que reconocer otro tipo de diversidad de mis estudiantes, ahí voy a tener el material listo, hecho para poder trabajar con ellos. El diseño universal para el aprendizaje, entonces, requiere aprendizajes expertos que quieran aprender estratégicamente con estilo, flexible, personalizado, que estén motivados y que sean decididos con los aprendizajes de vida. ¿Para qué? Para eliminar esas barreras de aprendizaje, para incrementar las oportunidades de aprendizaje, que es lo más importante. Entonces nos damos cuenta que este diseño universal para el aprendizaje está profundamente relacionado con esos conceptos de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, de ese andamiaje, de la tutorización y el modelado. Estos son los principios que nos permiten comprender las diferencias individuales. Y cómo Vygotsky hace sus aportaciones pedagógicas, y lo decía al principio, dentro de todos esos profesionales que hablaron de diseño universal para el aprendizaje, ahí estaba Vygotsky, estaban los pedagogos que trabajaron a partir de estas teorías también. Cosa que es muy importante porque sí se tuvieron en cuenta, no solamente para hablar del componente pedagógico, no estaban hablando solamente neurólogos y psicólogos, sino maestros. Y esto permite que poco a poco se vaya retroalimentando el método para saber qué debemos modificar, pues porque somos nosotros los docentes los quienes realmente estamos en el aula con los estudiantes. Bien, bueno, este es el resumen de cómo debemos hacer la presentación de contenidos. Entonces, definir vocabularios, símbolos, aclarar estructuras, decodificar textos. Aquí nos damos cuenta de alguna de las formas como se debe representar. No solamente el número 8, sino la fema, la escritura, la cantidad de expresión, pues las diferentes formas de comunicación y las herramientas que permiten la resolución de problemas. Y de motivación, el hecho de poder identificar las metas, de identificar los niveles y retos y los procesos de apoyo, de fomentar la colaboración, el aprendizaje comunicativo. Bien, yo con esta frase quiero terminar. La mirada DUA no conecta con discursos segregadores que parten de posturas bipolares, ni tampoco con discursos que hablan de normalización desde la diferencia. La mirada DUA promueve espacios donde las diferencias se diluyen, donde la intervención se centra en cada persona y en su calidad de vida.
y donde siempre se conjugan aspectos cognitivos, emocionales y éticos. Muchas gracias.